Vamos a esperar a que vengan más personas. Buenas noches a todos. Estamos en la segunda, perdón, ahora sí, estamos en la segunda sesión de este curso de literatura preuniversitaria, con el objetivo de los exámenes de admisión de la San Marcos, de la UNI de la San Marcos y de la UNI, principalmente. Vamos a empezar entonces con la clase de esta forma. ¿Veo la presentación? Ahí está. Perfecto, entonces empecemos. En esta sesión vamos a revisar los contenidos de la literatura clásica jónica. En otras palabras, la literatura de la antigua Grecia correspondiente a la época arcaica, a, a la época de Homero principalmente. Y dicho esto, vamos a revisar los poemas homéricos, entre los que se encuentran sus dos exponentes únicos y principales, la Ilíada y la Odisea. Literatura griega y el término clásico. La literatura griega es la más grande raíz de la literatura occidental. Es la fuente principal de todas las formas literarias, de todos los contenidos literarios que van a venir posteriormente, la literatura latina, de la literatura medieval de forma indirecta, de la literatura del Renacimiento y principalmente de la literatura moderna, que al absorber los contenidos artísticos del Renacimiento, va a internalizar más que nunca la literatura griega, conocida como la literatura europea, que ha nacido de sus propias instituciones sociales y culturales. Ha proporcionado modelos que han sido imitados, combatidos, refundidos, retomados, etc. Por lo cual la literatura latina y a través de ella la literatura de todo Occidente no son más que derivados de ella, como ya hemos dicho. Incluso en la literatura contemporánea observamos eh, la influencia inmanente de los clásicos griegos. Eurípides siempre va a estar presente de la forma más remota posible, incluso en las novelas, en los poemas más vanguardistas, más que intenten alejarse lo más que puedan de la tradición, de todas maneras van a seguir bebiendo, quieran o no, de la tradición griega principalmente. Después añadiremos la latina. Y hablando de literatura grecorromana, vamos a ver el término de clásico. Este término es polisémico, viene del latín clásicos, propio de la clase más alta, prestigio, poder, riqueza, enseñanza, saber, razón. Como ven, tiene muchos significados. Este término no se empleaba en la antigüedad con, con, la, con el sentido en el que lo usamos ahora, con el significado que lo usamos ahora. Ahora usamos clásico para identificar, pues, a la literatura griega y romana en general, y en particular con la literatura y en general con el arte, con la ciencia, con la filosofía del periodo ático de Atenas. Y sobre este término se origina el ideal clásico, la armonía, equilibrio, perfección, mímesis de la naturaleza. Vamos a ver el chat. El audio. Pasa algo con el audio, no se escucha. Ah, ¿te escuchas bien tú, Carla? Ok. Debe ser un problema de conexión de Ayrton. Revisa bien tu conexión a internet. Ok. Este ideal clásico, pues, sería esbozado de forma moderna por los renacentistas, que lo verían eh, que verían lo clásico como un valor universal e imperecedero. Es decir,
transhistórico y totalmente abarcativo. Una visión unilateral del ideal clásico. Vamos a continuar. La periodificación, como tenemos aquí, empieza con el periodo minoico o cretense, sigue en el periodo micénico o aqueo, continúa en el periódico dorio, prosigue el periodo dorio, edad oscura, creo que dije periódico, no sé por qué. Bueno, el periodo dorio, la edad oscura, el periodo arcaico o jónico, que vamos a revisar, y el periodo clásico ático, que vamos a revisar en la siguiente sesión. Y también tenemos el periodo helenístico o alejandrino. Periodo jónico o arcaico. Tradición épica. La tradición épica griega, sostenida en el mitos pues este concepto que alude a la tradición prelógica, sobre todo que narra los orígenes, que explica los orígenes de las cosas. Tradicional, que se sustenta en la tradición, en el traslado de los conocimientos, saberes y prejuicios y creencias de una generación a la siguiente y esta a la subsiguiente y así, y narrativo, porque se vale ante todo de el relato, de un narrador que cuenta los acontecimientos en los cuales actúan ciertos personajes en una serie de sucesos. Por medio de aedos y rapsodas. La diferencia entre un aedo y un rapsoda es que el aedo es un poeta que recita y compone poemas épicos y lo hace con acompañamiento musical, usa la cítara principalmente, instrumentos de cuerda. En cambio, el rapsoda es un poeta que recita poemas épicos, mas no son compositores, no tocaban ningún instrumento. Eran poetas que se limitaban a recitar o a copiar poemas épicos para poder recitarlos cuando ellos tenían que hacerlo. Es decir, ellos no componían, más bien ellos copiaban los poemas de los aedos. Los poemas épicos griegos eran compuestos de forma oral e improvisada, se hacían a la marcha. Se usaban recursos expresivos pasados de generación en generación, lo que vamos a ver como sistemas formulares, como epítetos famosos que probablemente se hayan pasado de generación en generación. Los sistemas formulares que es muy probable, casi seguro, por no decir que es completamente verdad, que esta tradición épica trasladaba, que compartía entre generaciones recursos estilísticos y estructuras narrativas que hacían una especie de modelo de las composiciones épicas. Los poetas invocaban a la diosa de la poesía Clio para iniciar el sagrado ritual de la recitación. Si ustedes leen la Ilíada o la Odisea, van a ver que al inicio se invoca a las musas, se invoca a la divinidad para ejercer esta recitación que se consideraba como una actividad sublime. La recitación poética, por supuesto, la recitación del Aedo. Homero y su obra. Homero fue un Aedo griego, supuestamente nació en la isla de Quíos, en la parte oriental del mar Egeo, que vivió hacia el siglo 8 a.C. Se le atribuyen dos obras, la Ilíada y la Odisea. Ambas forman parte de una extensa tradición oral y se sirven de ella para componerse. Las dos tienen como fondo común la guerra de Troya. El mundo que recrean pertenece a uno aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado. Este mundo recreado es sumamente primitivo, en el cual no se conoce la montura a caballo. Por ejemplo, los personajes nunca montan en caballos. Lo que hacen es usar carros
en que los caballos desplazan, a través de la carrera, y los personajes los sujetan con cuerdas. Entonces, esta visión, pues, de esta construcción de un mundo primitivo, lejano, legendario, aristocrático, donde los principales personajes van a ser todos, pues, personajes de la alta sociedad, guerreros destacados, y donde los guerreros, pues, de una condición inferior, de baja condición social, apenas si van a ser mencionados de forma distante por Homero. Emplea una lengua literaria, artificial, es un lenguaje artístico, no hablado. Combina muchas expresiones arcaicas del griego. Su base es jónica e incorpora otros dialectos del griego, como el dórico. Entonces, la lengua literaria de Homero es una lengua creada con un principal fin estético, con un principal fin de embellecer su obra. No es un lenguaje que la gente usa en su día a día. Su objetivo es elogiar una edad heroica entre los siglos XIII y XI a.C., se podría decir, supuestamente, se tantea. Esta edad heroica correspondería con las hazañas guerreras de héroes ya desaparecidos y conservados en la tradición, en la memoria de la tradición. Esta edad heroica, pues, se idealizará, su sociedad se va a idealizar en las epopeyas homéricas. Se la va a ver como una sociedad, pues, distante, legendaria, llena de héroes, pues, elevadísimos, poderosos, de increíbles proezas bélicas, militares, de grandes valores espirituales, morales. Las proezas de aquellos héroes se relatan como modelo para los hombres de épocas posteriores. Por lo tanto, estas epopeyas tienen una función moral muy importante. Sirven para dejar pauta de cómo se debe comportar la generación que viene en base a estos ideales sublimes. En la tradición, la divinidad, que pese a sus rasgos humanos, está increíblemente separada de los hombres, interviene constante y decisivamente en la existencia humana. La divinidad tiene muchísimo de humano, es una construcción humana muy, muy apegada a su origen, que son los humanos. Si tenemos esta perspectiva atea, pues, de que el hombre crea a Dios, entonces los griegos crearon a unos dioses muy semejantes a ellos, llenos de pasiones, llenos de frivolidades, llenos de sentimientos triviales, y llenos pues de humanidad, ¿no? Imperfección. Pero aún así, estos dioses tan humanos están tan alejados de los hombres porque estos dioses son sempiternos, son eternos, infinitos, no tienen final, no van a morir, a menos que otro dios los mate, no sé. Pero estos dioses, además, estos dioses son felices. Estos dioses no tienen preocupaciones dignas, o mejor dicho, características de un ser humano. Estos dioses no van a sufrir de hambre, ni van a sufrir, pues, el frío, ni van a sufrir, pues, la pérdida de un ser querido que sea igual a ellos. Ellos sí pueden sufrir, pero ellos al fin y al cabo son felices porque lo tienen todo y son muy poderosos. En cambio, los hombres son simples marionetas de la voluntad de los dioses, son esclavos de su destino. Esto incluso considerando que los dioses son esclavos de su destino, porque ni siquiera Zeus puede controlar a las diosas que hilan los hilos del destino. Estas tres diosas que hilan el devenir de cada ser existente, de cada entidad en el universo.
Entonces, el ser humano es esclavo del destino y de la voluntad de los dioses. La divinidad está alejada de los hombres porque son frívolos, porque son sempiternos y porque en general, en última instancia, son felices. A diferencia de los hombres que sufren siempre, que pueden morir de las formas más humillantes y que al fin y al cabo su felicidad, si es que la tienen en algún momento de su vida, será efímera. La Ilíada, poema épico más antiguo de la literatura europea, compuesto poco antes del 700 a.C., probablemente en la costa occidental de Anatolia, cerca de Quíos, por nuestro gran Homero. Epopeya compuesta en verso hexámetro, dactílico cataléctico. Un hexámetro es un verso compuesto por 6 pies, y un pie es una combinación de sílaba larga, corta. Se divide en 24 cantos, conformados en total por 15.690 versos. Estructura narrativa regular, con simetrías y regularidades en el contenido y forma de varios elementos del texto literario que tenemos aquí presente. Estamos estudiando, como pueden ser los catálogos, los símiles, las digresiones, los discursos de la trama, de los personajes, son muy simétricos entre sí, son muy parecidos en la forma y en el fondo también. Se va a ver muchos patrones similares y en eso contribuye la tradición oral épica de la Grecia arcaica. Recursos expresivos. Se usa principalmente el epíteto, como se remarca siempre en los manuales de literatura escolar. El epíteto es el baluarte principal en el estilo de Homero. A Homero se lo conoce por varias cosas. Una de ellas, sin duda, es su tendencia afanosa, casi obsesiva por los epítetos. Le pone epítetos a básicamente todos los personajes. Fórmulas. También las fórmulas. ¿Qué son? Un conjunto de frases hechas para emplearse en situaciones específicas. Es decir, cuando acaba un día, cuando empieza otro, cuando va a empezar la batalla, cuando alguien cae en tierra muerto, víctima de otro guerrero, cuando una lanza se rompe en el escudo de otro guerrero. Estas fórmulas se van a utilizar con razón de economía y con razón de estética. Empleo de escenas típicas, temas y motivos tradicionales. Estos motivos, estos temas, pues serían pues temas recurrentes en la obra para incorporarse también a esta tendencia de la estructura narrativa regular, que vendría a ser pues la constante alusión a banquetes en la Odisea, saliendo un poquito del tema, y yendo a la Ilíada más que nada, serían las asambleas, a las digresiones, ¿no? A los combates, a los catálogos, y entre otros más. El tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles y cómo esto afecta negativamente y funestamente al ejército teucro, al ejército troyano. Desarrolla un breve episodio del 10º y último año de la guerra de Troya. Se dan por conocidos el tema general y los personajes del poema. Es decir, en esa época, entendamos que Homero recitaba su poesía, su poema, a gente que ya debía saber de antemano, bien internalizada, la mitología griega. Entonces, con esto considerado,
para desentrañar todos los posibles misterios y todos los posibles contenidos que hayan en la Ilíada, hay que saber muchísimo de mitología, lo cual requiere mucha especialización y mucho tiempo de estudio en esta época contemporánea. Pese a su extensión, la acción se concentra solo en 4 días de combate. Es decir, la acción bélica, la acción guerrera, es la acción de juegos, se va a concentrar principalmente en 4 días. Estos van a ser en los cuales ocurren casi todas las acciones importantes, por no decir todas. En realidad, generalmente, la obra abarca 51 días, pero los días de acción son 4. La muerte de Aquiles y el final de la guerra no son narradas. No se va a decir cómo muere Aquiles, ni se va a decir cómo acaba la guerra, ni se va a relatar el caballo de Troya en la Ilíada. Se incorporan escenas que hacen resonancia con el inicio de la guerra y queda simbolizada la totalidad de la misma por medio de la cólera de Aquiles. Aquiles, a través de su cólera, simboliza toda la guerra, aunque no se esté narrando toda. ¿Cómo se hace esto? Pues los episodios de su furia, los episodios de su venganza, los episodios pues de la terrible masacre que hace entre los troyanos, da una resonancia, un simbolismo de cómo se representa en total la guerra de Troya. Al mismo tiempo que también se representa la guerra de Troya cuando Aquiles se retira y los griegos están contra las cuerdas, como se diría coloquialmente. Cuando los griegos ya no ven, o los aqueos, como aquí se le dice, ya no ven otra forma de luchar que defenderse como sea. Concepción trágica del héroe, destino de Aquiles y de Héctor. La concepción trágica del héroe en Homero nos da a entender a un héroe que tiene la muerte siempre, persiguiendo su sombra, el cual su gloria en vida va a ser al final efímera, cortada abruptamente por la muerte. Y esto le va a suceder a Héctor. Y Aquiles, posteriormente, y posteriormente fuera de la Ilíada. Porque Aquiles ya sabe que va a morir, y esto se explicita, se objetiva en la Ilíada, pero Aquiles de todas maneras va a seguir bregando por su gloria personal en vida. Prefiere tener una corta existencia de gloria antes que una larga vida de mediocridad. Identificación de Héctor con Troya. ¿Héctor es Troya? No, Troya es Héctor, porque Troya, al perder a su principal guerrero, va a ver cómo toda su resistencia se va a ir descalabrando, rápida y dolorosamente. El destino de la ciudad está ligado al héroe, y cuando el héroe muere, la ciudad está en su agonía. Y el antecedente de esta guerra, un antecedente que vale la pena saber, es el de la manzana de la discordia. Vamos a ver un breve video que explicaría esto mejor que yo. Si no se escucha, uno de los dioses Hermes, una manzana de oro. Sí.
Cuentan que en el Olimpo se... Bueno, al parecer no se escucha mucho, así que yo simplemente lo voy a intentar narrar como pueda. Bien, en las bodas se dan las bodas de la Nereida Tetis con el rey Peleo y, y no se invita a discordia. Así que Profe, si se ella, escucha. muy enojada por esta, por esa deshonra que ella percibe, Profesor, decide dejar una manzana con la inscripción para la más bella en el Olimpo. Como todas, como las principales diosas del Olimpo, sea pues Hera, Atenea y Afrodita. A ver, deseo ver el video. ¿Se escuchaba el video bien? Ya, entonces lo voy a poner. Bueno, pero voy a terminar. Como ellas se estaban pugnando y no podían decidir nada, entonces van hacia París, el troyano, para que les sirva de juez. París intenta ser sobornado, digo, mejor dicho, las diosas intentan sobornar a París para que les favorezca. Y al final, París termina escogiendo el soborno de Afrodita, que le promete la mujer más bella. Él pues, él pues termina raptando, gracias a Afrodita, con ayuda de Afrodita, termina raptando a Helena, la mujer terrenal más hermosa. Entonces vamos a poner el video. Cuentan que en el Olimpo se celebró la boda del héroe griego Peleo con la Nereida Tetis. Todos los dioses fueron invitados, menos la problemática diosa Eris, más conocida como la Discordia. Ella, muy enojada por el rechazo, envió con el mensajero divino de los dioses Hermes una manzana de oro con la inscripción Calistri, que en español significa para la más bella. Las diosas comenzaron inmediatamente a discutir cuál de ellas era, siendo las tres diosas más importantes las contrincantes. Hera, la hermana y esposa de Zeus, reina de los dioses y protectora de los matrimonios. Atenea, hija de Zeus, poderosa guerrera, de gran sabiduría y destreza en las bellas artes. Y por último, Afrodita, la diosa de la pasión que nació de la espuma del mar. Ningún ser divino quiso mediar en la decisión, así que Zeus propuso a París, príncipe de Troya, que decidiera a su propio juicio. Él quería que se partiera la manzana, pero el rey de los dioses dijo que solo una podía ser la más bella. Las tres diosas descendieron del Olimpo para entrevistarse con el joven príncipe. Todas intentaron sobornarlo con diferentes dones. Hera le ofreció poder, Atenea le prometió sabiduría y Afrodita le propuso que le entregaría a Helena, la más bella mujer del Egeo. París no dudó ni por un momento y le entregó la manzana a esta última. Las otras diosas le juraron odio eterno. A los pocos días, París viajó hacia Esparta, donde residía a Helena, la mortal más hermosa, y quien cayó enamorada de éste apenas lo vio por un hechizo perpetrado por Afrodita. La gravedad de este asunto está en que Helena estaba casada con el rey de Esparta, Melenao, quien muy molesto emprendió una venganza contra Troya, ayudado e inducido por Hera y Atenea. Una guerra que duró 10 años y trajo muchas muertes para ambos bandos. Entonces, ya hemos visto el video.
Ahora vamos a pasar al argumento. El argumento de la Ilíada comienza con Crises, sacerdote de Apolo, solicitando al atrida Agamenón la devolución de su hija Criseida, a cambio de un rescate muy cuantioso. Como éste se niega, como Agamenón se niega, Crises le ruega a su dios castigo a las huestes aqueas. Apolo entonces, haciéndole caso a Crises, envía una peste con el fin de forzar la vuelta de Criseida. Empieza la obra, empieza la Ilíada con este marco, en el cual en las primeras partes Agamenón en la asamblea se ve obligado a regresarla. Sin embargo, decide compensar dicha pérdida arrebatándole a Aquiles, héroe hijo del rey Peleo, y la nereida Tetis, a su esclava favorita Briseida. Aquiles se llena de cólera por tal deshonra y decide retirarse del combate, lo cual genera terribles pérdidas y hace que los aqueos, como aquí se les llama a los griegos, nunca se les va a llamar griegos aquí, solo se les llama aqueos, jamás hayan visto tan acorralados y tan decididos incluso a abandonar la batalla como en ese momento, en momentos muy críticos, donde queman las naves de los aqueos. Pese a los ruegos de los amigos, Aquiles persiste en su actitud excediéndose de lo razonable. Pero Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, le solicita autorización para ayudar a sus amigos aqueos y sale a combatir con las armas de Aquiles una vez éste le da su recomendación, le da su aprobación, pero le recomienda, o más bien le aconseja, le ruega que por favor no salga a matar, troyanos como si fuera pues cucarachas, porque se estaría exponiendo a un peligro terrible de que fuese asesinado. No obstante, Héctor, héroe máximo de los teucros, termina asesinando a Patroclo debido a que éste desobedeció los consejos de Aquiles. Héctor, al ver quién está haciendo tanta matanza, se da cuenta de que es Patroclo y al final termina aniquilándolo. Profundamente herido por dicha pérdida, Aquiles regresa a la batalla con una nueva armadura forjada por Hefesto, a petición de Tetis, para vengarse de Héctor por la muerte de su amigo. Tras reconciliarse con Agamenón, comienza sus proezas guerreras. Pese a los consejos de sus padres, Príamo y Hécuba, Héctor se enfrenta a Aquiles y es asesinado. Aquiles ultraja el cadáver de Héctor, pretendiendo mutilarlo. Además, se celebran los juegos fúnebres en honor a Patroclo. Algo curioso sobre el cadáver de Héctor es que no importa qué tanto Aquiles lo amarra de las piernas a su carro y va moviendo, y va corriendo con el carro, y va arrastrando el cuerpo de Héctor por la tierra, el cuerpo de Héctor no se va a carcomer por los guijarros de la tierra ni por la arena en ningún momento, porque Apolo está protegiendo con una especie de ámbar invisible todo el cuerpo del héroe troyano. Príamo, instigado por Zeus y ayudado por Hermes, llega a ocultas a la tienda de Aquiles. Le suplica a Aquiles la devolución del cadáver de su hijo. El héroe aqueo, recordando a su propio padre, se apiada y entrega el cadáver para la ceremonia fúnebre. Aquí hay un video que pueden ver en su casita porque el tiempo apremia. Vamos a pasar a la Odisea. La Odisea es más tardía que la Ilíada. Fue compuesta probablemente en la segunda mitad del siglo VIII a.C., conformado por 24 cantos en 12.110 versos. Epopeya compuesta como la Ilíada en verso hexámetro dactílico cataléctico. Su historia se ubica ya después de finalizar la guerra de Troya. La Ilíada ocurre antes de que finalice, la Odisea ocurre ya terminada esta guerra. Inicia
in media res, falta de linealidad a diferencia de la Ilíada. La obra empieza con Telémaco, de hecho. Empieza narrando al inicio las peripecias de Telémaco, y no tanto a Ulises, que se va a ver después, donde está varado con Calipso, y ese estado de cosas solamente es la mitad de toda una serie de acontecimientos, de aventuras y desventuras que Ulises habrá pasado, pues, con el objetivo de llegar a Ítaca. Narra muchos más acontecimientos que la Ilíada, con una estructura narrativa sinfónica, es decir, varias tramas alternadas confluyen en un punto concreto. Además del narrador omnisciente extradiegético de la Ilíada, hallamos un narrador personaje como Ulises. En la Odisea, aparte de estar aquí el poeta narrándonos toda la historia, o sea, Homero, también tenemos a Ulises contándonos sus propias historias, sus propias vivencias, sus propias aventuras. Recursos expresivos como en la Ilíada, epítetos, fórmulas. El tema principal de la Odisea es el retorno de Ulises. 3 elementos temáticos centrales. 1. El regreso de Ulises a su patria Ítaca. 2. Las aventuras de Ulises en su viaje a Ítaca. Y 3. El viaje de Telémaco. Ulises busca retornar a Ítaca, su reino y ciudad natal, con el fin de reencontrarse con su familia y patria. Conjunto heterogéneo de elementos y episodios. La Odisea es un conjunto heterogéneo de elementos y episodios dentro de una trama mucho más compleja que la de la Ilíada. La Ilíada es lineal, tiene unos cuantos eventos importantes. La Odisea es in media res y tiene muchísimos eventos. Y claro, tiene muchísimos eventos y además tiene muchos más eventos importantes, hay muchos más núcleos en la historia. Prevalece el mérito de la astucia e ingenio del héroe Ulises. Su inteligencia aparece protegida por la diosa Atenea, orgullosa de sus atributos intelectuales. En la Ilíada, Homero muestra la vida humana como una lucha constante, por medio de la cual el hombre alcanza su mayor dignidad. En la Odisea, en cambio, la vida es un viaje difícil cuyos peligros son necesarios afrontar para realizar el destino personal. Vemos este contraste en la concepción de la vida, del camino de la vida de Homero en la Ilíada, en la Odisea, y vemos que mientras en la Ilíada esto se concibe como una lucha, en la Odisea se concibe como un gran viaje. Argumento de la Odisea. Vamos a intentar avanzar hasta lo que se pueda porque se va a acabar esto en un minuto. Tenemos 3 partes. La telemaquia, los apólogos o el regreso de Ulises y la venganza de Ulises. Aquí, como podemos ver, son 3 partes muy importantes. La más importante es la de, la más importante es la venganza, pero la más interesante es la del regreso. Y la más infravalorada es la telemaquia. Bueno, muchachos, esta reunión se va a acabar en menos de un minuto, así que vamos a esperar a que se acabe. Y por favor, se vuelven a unir para terminar esta sesión con los problemas tipo admisión.